Hola a todos y bienvenidos a este repaso del tema 1 de Biología de cuarto de ESO. Comenzamos recordando que los seres vivos estamos formados por dos tipos de sustancias, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son aquellas que se encuentran tanto en la materia viva como en la materia no viva y son el agua y las sales minerales. Y las sustancias orgánicas o también llamadas biomoléculas son aquellas que son exclusivas de los seres vivos. Por recordar dos cositas rápidas del agua, tienen varias funciones, estructural, metabólica, de transporte, termorreguladora, pero no olvidéis nunca que el agua es el principal componente mayoritario de los organismos, es el que da volumen a las células, por tanto es muy importante. En cuanto a las sales minerales, también tienen funciones estructurales o funciones reguladoras. Por ejemplo, son las que regulan el impulso nervioso, intervienen, por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio. Tienen muchas funciones en muchas actividades celulares. Vamos ahora a recordar algo sobre las biomoléculas orgánicas, que son, como veis en la diapositiva, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos también pueden tener varias funciones. La fundamental es energética, aunque también tienen otras funciones. Y ahí en la función energética, recordaros que la glucosa es el principal combustible, es la principal fuente de energía para las células, y que en esa función también de reserva energética, de guardar glucosas, tenemos en las plantas el almidón y en los animales el glucógeno. Son dos biomoléculas de reserva energética. Repito, almidón que se almacena en células vegetales, glucógeno que se encuentra en células animales, por ejemplo en el hígado o en los músculos. Además, repito, los glúcidos tienen otras funciones distintas. En cuanto a los lípidos, podemos encontrar funciones de reserva energética también, función estructural, función reguladora y otras funciones. Por recordar algo, las hormonas sexuales son lípidos y tienen función reguladora y regulan procesos como la reproducción sexual, por poner un ejemplo. En cuanto a proteínas, la función fundamental es estructural, pero también tienen otras funciones. Por ejemplo, ¿nos suenan los anticuerpos? Pues son también proteínas y actúan en la defensa del organismo. Y en cuanto a ácidos nucleicos, son el ADN y el ARN. Y en general podemos decir que son responsables de la información genética. Vamos ya a seguir nuestro repaso y hablar de la teoría celular. Porque la teoría celular se basa en tres postulados que tienen su origen en observaciones y estudios en muestras vegetales y animales realizados por estos dos señores que aparecen en la diapositiva, que son el botánico Schleiden y el zoólogo Svan, o como se pronuncie. Esa teoría se basa en esos tres postulados que tenéis en pantalla. Primero, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, es decir, todos los seres vivos estamos formados por células. Segundo postulado, no solo estamos formados por células, sino es que la célula es capaz de realizar las funciones de los seres vivos. Puede reproducirse, puede relacionarse y puede nutrirse. Por tanto, la célula también es unidad funcional. Y la tercera es que toda célula procede de otra mediante la reproducción, no se puede generar de manera espontánea. Bueno, ¿y cómo son las células? Pues sabéis que hay estructuras que son comunes a todas las células. Por ejemplo, la membrana plasmática, que ya podemos poner en la diapositiva, ahora hablaremos un poquito más de ella. Por ejemplo, el citoplasma, por ejemplo, el ADN o los ribosomas. Son estructuras que son comunes a todas las células. De la membrana plasmática, recordad que son, o que es, digamos, la principal responsable de regular el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el medio que le rodea. También recordaros que son que son estructuras, quería decir, muy dinámicas y muy complejas, como veis en la diapositiva, y que están constituidas fundamentalmente por lípidos y por proteínas. Es la principal composición de las membranas. En cuanto a los ribosomas, que es otra estructura común a todas las células, están formados por ARN y por proteínas. Su función es la de fabricar proteínas. Es la función del ribosoma. No olvidéis que los ribosomas los encontramos tanto en células eucariota como en procariota, pero los de las células eucariotas son un poquito más grandes que los de las procariotas. Dicho esto, podemos recordar los tipos de células que podemos encontrar en la naturaleza y en los seres vivos.
Están las células procariotas, que son muy sencillas, de pequeño tamaño, que no tienen núcleo, no tienen orgánulos membranosos y su material genético se encontraba disperso en el citoplasma. Por eso decíamos que no tenían núcleo. Y son fundamentalmente células procariotas, las bacterias. No existe ningún otro organismo vivo actualmente que no sean bacterias, que sean procariotas. Y las células eucariotas son un poquito más complejas, son de mayor tamaño, tienen núcleo delimitado con el material genético y además tienen gran variedad de orgánulos membranosos. Hablemos un poquito más sobre las células procariotas o sobre las bacterias. Y como veis, tienen un ADN disperso en el citoplasma, como podéis ver aquí en la diapositiva. Y se encuentra este ADN formando un único filamento, o también llamado cromosoma circular, que no está separado del resto del citoplasma por ninguna membrana. Por eso decimos que no tienen núcleo. Aunque realmente no es que no tengan núcleo, sino que no tienen el ADN separado por membrana. Por eso a veces también se le llama nucleoide en lugar de núcleo, porque no es un núcleo verdadero. Las bacterias también, además de este ADN circular, de este cromosoma circular, pueden tener unos pequeños fragmentos, como este verde de aquí, unas pequeñas moléculas de ADN llamados plásmidos. En el citoplasma no encontramos orgánulos a excepción de los ribosomas, que ya hemos comentado antes. Su membrana plasmática es una membrana plasmática normal, pero las bacterias, además de la membrana, tienen, aquí está representada la membrana de color amarillo, veis así como en color marroncito, ¿vale? Más o menos. Tenemos una capa extra que es la pared celular, que es una capa que rodea la membrana y además le da forma a la célula. Y su composición es muy diferente a la composición de las paredes celulares de las bacterias. Porque es muy diferente la de las bacterias a la pared celular de las células vegetales. Quería decir, que me he equivocado. Porque en las células vegetales también encontramos pared celular con ese nombre, pero su composición es diferente. Porque la de las vegetales, como ya luego veremos, es celulosa. Y las células bacterianas, las células procariotas, tienen una pared celular de peptidoglucano. Y de esta manera también estudiamos en clase que hay dos tipos de bacterias según cómo tengan su pared celular. Unas que tienen una pared celular muy gruesa, que son las gram positivas, aquí las tenéis, y otras que constan de una delgada capa de peptidoglucano, aquí la tenéis, con dos membranas que la rodean, una externa y una interna. Estas son las llamadas gram negativas. En cuanto a las funciones vitales de las bacterias, pues son también las mismas de todos los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. En cuanto a nutrición, no olvidéis que las bacterias las hay tanto autótrofas como heterótrofas. Es el único grupo de seres vivos que encontramos de los dos tipos. En cuanto a la función de relación, recordad que a veces se pueden agrupar formando colonias, aunque viven aisladas, pero simplemente a veces se agrupan. Y en cuanto a reproducción, recordad que se reproducen las bacterias mediante un mecanismo muy sencillo llamado bipartición. Pasamos ya a hablar de células eucariotas. Y como sabéis, son la animal y la vegetal, como los dos grandes tipos que encontramos de células eucariotas. Y todas entre sí tienen muchas similitudes. Tienen núcleo, o dicho de otra forma, el ADN se encuentra rodeado por membrana. Tienen además un citoesqueleto, que ahora vamos a ver alguna cosilla sobre él, y tienen una gran variedad de orgánulos diferentes. Vamos a empezar por los orgánulos que son comunes a todas las células, tanto la animal como la vegetal. Y el primero es la mitocondria, que son estructuras ovaladas con doble membrana que su función fundamental es la de obtener energía para la célula, mediante un proceso llamado la respiración celular. Si ampliamos un poquito más sobre las mitocondrias, podemos saber que las mitocondrias son más numerosas en una célula que sea mucho más activa. Por ejemplo, en un espermatozoide. Tendrán muchas más mitocondrias que, por ejemplo, una célula de la piel, que la necesita, pero como no se mueve, pues requiere menos energía, por tanto, menos mitocondrias. Repito, más numerosas, tanto en cuanto la célula sea más activa. El siguiente orgánulo que repasamos es el aparato de Golgi, que es un conjunto de sáculos aplanados
que mediante las vesículas que tiene, lo que se encarga de transportar a las distintas partes de la célula o incluso a veces al exterior. El siguiente, el retículo endoplasmático, que también son sacos y canales comunicados entre sí. Y aquí diferenciamos dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que fabrica proteínas porque tiene ribosomas pegados a él, y el retículo endoplasmático liso, que lo que hace es fabricar lípidos. En cuanto a los lisosomas y otras vesículas, recordad que los lisosomas son vesículas que proceden del aparato de Golgi, que están llenas de sustancias digestivas. En este punto estudiamos que había lisosomas primarios y lisosomas secundarios. El lisosoma primario es aquel que contiene las enzimas digestivas, y cuando éste se fusiona con una vacuola para digerir lo que sea, por ejemplo una bacteria, entonces cuando se le llama lisosoma secundario. Bueno, pues con cambio de ropa incluido, vamos a continuar con los centriolos, que son ya orgánulos que no son comunes a todas las células. Es decir, los que vemos a partir de ahora son ya exclusivos de algunas células, no de todas, como los que hemos visto antes. Y los centriolos son como dos cilindros huecos que su función es dirigir todo el movimiento del citoesqueleto. Y también intervienen en la división de la célula. Ya veremos en próximos temas cómo son fundamentales para el reparto de cromosomas que se hace durante la división de la célula. A continuación, los cilios y los flagelos, que son unas estructuras que permiten que se mueva la célula o bien que se muevan partículas alrededor de la célula. La diferencia es que los cilios son pequeños y numerosos, mientras que los flagelos son más largos y están presentes en una menor cantidad. Por ejemplo, ahí tenéis esa fotografía, hay 3 flagelos y hay muchísimos cilios. Cilios pequeñitos y numerosos, flagelos pocos pero largos. El siguiente que estudiamos son las vacuolas, que son muy características de las células vegetales. Son como grandes vesículas membranosas que están rellenas de agua y de otras sustancias. Su función está relacionada con el mantenimiento de la rigidez de la célula vegetal, entre otras muchas funciones que tiene. El siguiente es uno que conocéis todos porque es muy conocido y muy importante en la naturaleza, que son los cloroplastos, que como sabéis son exclusivos de las células vegetales, son verdes porque tienen clorofila y en ellos se realiza uno de los procesos más importantes que conocemos, que es el de la fotosíntesis en las células vegetales. Bien, pues vamos entonces a cambiar un poco del tercio y vamos a hablar ahora del núcleo de la célula. Ya hemos visto la membrana, hemos visto los orgánulos, vamos a hablar un poquito del núcleo. Y el núcleo quizás sea la estructura más importante de la célula porque dentro está toda la información que dirige todo el funcionamiento de la célula y toda la información hereditaria. El núcleo vamos a estudiarlo como en dos partes. Una parte es el núcleo interfásico, es decir, en la interfase, que la interfase es aquella fase en la que la célula está funcionando en su día a día, en su normalidad. Y cuando encontramos el núcleo en interfase con la célula en funcionamiento, podemos distinguir estas 4 estructuras, o estas 4 partes, o estas 4 regiones que tenéis en pantalla, que son la envoltura nuclear, que es una doble membrana que separa todo lo que es el nucleoplasma del citoplasma celular, y como veis el dibujito está atravesado por unos poros para ayudar un poco y permitir el transporte selectivo de determinadas moléculas. El nucleoplasma no es más que el medio acuoso que rellena el núcleo, y luego tenemos el nucleolo o nucléolo, que es una estructura esférica formada por ADN, por ARN y por proteínas. Su función es la de fabricar y organizar los ribosomas. La cromatina, por último, sería como el material genético de la célula, es como el componente más importante, y está formada por ADN unido a unas proteínas llamadas histonas. Todo esto es cuando la célula está en su día a día, en interfase, pero cuando la célula se va a dividir, cambia radicalmente, porque la envoltura nuclear se desorganiza, el nucleolo desaparece siempre, y las fibras de cromatina, que estaban como hecho una maraña por todo el citoplasma, se van condensándose, como veis aquí, se van haciendo cada vez más cortas, cada vez más anchas, y se transforman en los llamados cromosomas, que estos sí se pueden ver al microscopio óptico, estas estructuras. Entonces los cromosomas solo se forman cuando la célula se va a dividir. Cada cromosoma está formado por 2 fibras de cromatina, ¿vale? Que además son copias idénticas porque la cromatina se duplica antes de dividirse, como es lógico, para poder hacer 2 copias.
Y esas dos copias idénticas se llaman cromátidas hermanas, que están unidas por un punto llamado el centrómero. En cuanto a los cromosomas, deciros que todos y cada uno de los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, nuestra especie tiene 23 pares, o lo que es lo mismo, 46. Y para terminar, hablemos un poquito del intercambio de materia en la membrana plasmática. Porque la membrana plasmática es una barrera selectiva que deja pasar algunas sustancias sí, pero otras no. Y ese paso se hace de forma diferente. Por ejemplo, aquí tenéis representado por difusión, que es cuando las sustancias son súper pequeñas, como el oxígeno, el CO2, sales minerales, y digamos que pasan a favor de gradiente muy fácilmente. Después hay otro que es a través de proteínas, y esto es cuando las sustancias son de mayor tamaño o tienen carga. Lo hacen a través de proteínas como esto que tenéis representados. Y la última forma es cuando son ya muy grandes, un tamaño bastante grande, que lo hacen formando vesículas. Y esto es deformando la membrana como tragándose, ¿veis? Esto sería una especie de bacteria que se está tragando la célula y queda aquí, ¿veis?, rodeada de una vesícula. Eso se llama endocitosis cuando se la está comiendo, por así decirlo, y exocitosis cuando está expulsando pues aquello que no necesita o que quiere exportar fuera. Y por último también para terminar, hablaros del metabolismo. Porque todo el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar dentro de la célula se conoce con el nombre de metabolismo. Y se pueden distinguir dos tipos. Aquellas reacciones de nuestro cuerpo que están encaminadas a destruir, digamos, ¿vale? Destruir sustancias, es decir, convertir moléculas complejas en otras más sencillas. Eso se llama el catabolismo. Sería esta flecha de aquí, ¿veis? De complejas a sencillas, como vamos destruyendo para poder normalmente extraer la energía. Y después están las reacciones que construyen, es decir, las que a partir de moléculas sencillas pues se fabrican moléculas más complejas. Eso se llama el anabolismo. Y suelen ser reacciones que necesitan energía, al contrario del catabolismo, que obtenemos de ella energía. Catabolismo, metabolismo, las dos juntas dan lugar al metabolismo. Bueno, pues hasta aquí este resumen del tema 1. Espero que os sirva para repasar. Y nada, cualquier duda, cualquier comentario, pues ya sabéis dónde localizarme. Hasta luego.